Y preocupa la situación de los glaciares con respecto al cambio climático. Y esto está sucediendo ahora en la Patagonia, Argentina, porque ante este tema, el glaciar Perito Moreno, uno de los lugares emblemáticos y más turísticos de una de las provincias de Santa Cruz del Sur de la Argentina, ahora ha mostrado un retroceso acelerado e irreparable. Estamos en comunicación con Lucas Ruiz, él es glaciólogo, para que nos cuente acerca más de esta información y cuán alarmante es esto. Lucas, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Espero que me escuchen bien. Uh-huh. Lucas, ¿cuál es el nivel de preocupación que hay con respecto al glaciar Perito Moreno? Bueno, por un lado el nivel de preocupación es altísimo. Estamos hablando de un glaciar que siempre llamó la atención Uh-huh. porque justamente no estaba siendo afectado, por así decirlo, por el cambio climático. Convengamos que estamos en un momento en el cual el cambio climático se hace sentir en todas las regiones del planeta. La Patagonia Austral, donde están los glaciares, los grandes glaciares como el Perito Moreno, es una de las zonas donde en general todos los glaciares están Uh-huh. retrocediendo y a una de las tasas más altas que tenemos medidas si comparamos con otras regiones del mundo. Sin embargo, el Perito Moreno parecía que no estaba siendo afectado y es así que se conoce como uno de los glaciares que se ha mantenido estable por mayor cantidad de tiempo. Básicamente podemos señalar que su morfología no cambió en los últimos casi 100 años. Sin embargo, en los últimos años comenzamos a notar un claro signo de deterioro en sus márgenes, un retroceso que, como suponíamos hace algunos años, se ha acelerado, por así Sí. decirlo, y cada vez vemos más notorios esos cambios, en particular, sobre todo asociado a la cantidad y a la magnitud de los témpanos que se están generando en el glaciar, y eso genera una gran alarma, una gran alerta en la comunidad de Calafate y en todos los turistas Sí. que visitan la región. Sí, sí. Ahora, no siempre se ha festejado, ¿no? Recordemos esos videos que se hacían sumamente virales cuando muchos turistas se acercaban al glaciar Perito Moreno para poder celebrar o festejar estos desprendimientos de estos fragmentos de hielo, ¿no? Hoy esta situación estaría cambiando, ¿y cuáles serían las consecuencias? Bueno, por un lado, el Perito Moreno es famoso a nivel mundial por generar lo que se conoce como el rompimiento del Perito Moreno, que es un proceso que comienza con el avance del glaciar y el cierre del canal que comunica el Brazo Rico con el canal de los témpanos del lago argentino. Y eso favorecía el aumento del nivel del Brazo Rico, que después justamente esa presión del agua terminaba por generar este rompimiento del glaciar, que era lo tan celebrado. Y eso justamente, o ese proceso glaciológico estaba asociado a los avances que tenía el glaciar, a la posibilidad de justamente de mantenerse en contacto con la península de Magallanes, y es justamente uno de los procesos o de lo que está en riesgo en este momento, debido a que justamente lo que estamos observando es que cada vez el frente está más lejos de la península de Magallanes, y por lo tanto la posibilidad o la probabilidad de que genere estos cierres y el posterior rompimiento cada vez se ve más lejana. Ujú. ¿Y qué consecuencias pueden tener estos desprendimientos que sean más seguidos, más masivos? Eh, en particular para la gente, los visitantes, simplemente, obviamente, por un lado, la espectacularidad, porque cada vez son más grandes y eso es realmente espectacular, y es Ujú. una magnitud de hielo la que se desprende del glaciar que nos deja a todos con la boca abierta, con una tristeza profunda para los que entendemos que eso significa que el glaciar está perdiendo masa y se va a achicar. Eh, pero para los turistas y para la navegación no lo tiene, porque obviamente los turistas no van ahí por sí solos, sino que van con guías, o los barcos tienen sus capitanes que tienen experiencia y conocen el lugar, entonces no exponen a la gente a riesgo, así que no hay un riesgo potencial de visitar el glaciar, ni mucho menos, pero el riesgo está podríamos decir, en el patrimonio cultural y ambiental que se pierde Mm. debido a que el glaciar eh, por así decirlo, se está achicando una tasa muy acelerada y que nos hace pensar que justamente es irreversible este cambio, y entonces es medio como
las sensaciones de despedida de alguien que se está yendo. Claro. ¿A qué te referís cuando hablas del desprendimiento de masa o que se está achicando en espesor, en masa? Bueno, por un lado los glaciares, como los glaciares principalmente se forman por la acumulación de nieve en la parte alta, esa nieve se transforma en hielo y después fluye pendiente abajo y principalmente pierden masa por derretimiento superficial. Básicamente, por el calor de la atmósfera, el hielo se transforma en agua y esto da lugar a los ríos. En Ujú, el caso de estos grandes glaciares que terminan en cuerpos de agua, como por ejemplo el lago argentino, a su vez, los glaciares tienen otro mecanismo por el cual pierden masa, que es el desprendimiento de témpano, que es básicamente se desprenden fragmentos, como podemos ver ahí en las imágenes, sí. se desprenden fragmentos del glaciar y esos fragmentos flotan y terminan generando lo que se conocen como los témpanos de hielo. Ujú. Eh, Cuando estos glaciares grandes que terminan en cuerpos de agua pierden el equilibrio con el clima, cada vez los témpanos que se generan son más grandes y más frecuentes, y eso es lo que estamos observando en estos últimos años, en estos últimos veranos en el Perito Ujú. Moreno. ¿Qué cambios se están dando, ¿no?, en la región patagónica que están afectando al glaciar con respecto al cambio climático que está viviendo el mundo? Bueno, por un lado, vale la pena destacar que el Perito Moreno es un glaciar muy famoso y llama muchísimo la atención y por eso es novedad. Sin embargo, el cambio climático se siente en toda la región patagónica y en toda la cordillera de los Andes desde hace décadas. Ujú, Eh, en los lugares donde tenemos bien cuantificado el aumento de la temperatura, hablamos de un aumento en las últimas 2 o 3 décadas de más de 1 grado de temperatura. Y en algunas regiones eso está asociado también a una disminución de la precipitación, sobre todo en invierno, que es la precipitación que cae como nieve y que termina de alimentar y es la forma en la cual los glaciares pueden regenerarse. Entonces, por un lado, el cambio climático se expresa en una sequía sí. y en mayores olas de calor, que eso afecta no solo a los Ujú. glaciares, sino también a los bosques y a los animales y podríamos decir a los ecosistemas de la zona de los Andes. Eh, y, y, por otro lado, justamente se ve y muy claramente con el retroceso de los glaciares. Ujú. Por ahí el Perito Moreno nos tiene mal acostumbrados porque ha estado más o menos en la misma posición durante muchos años, pero es notorio el retroceso de los glaciares a lo largo de toda la cordillera de los Andes y hemos visto, debido a la gran cantidad de estudios que se han generado en las últimas décadas, hemos visto una gran cantidad de glaciares achicarse al punto del cual hoy en día han perdido hasta su estatus de glaciares, y eso lo vemos Claro. desde, podemos decir, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego. Claro. Ahora, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de esta situación? También sintiendo, ¿no?, ya lo que es el cambio climático, que justamente cada vez a medida que van avanzando los años es peor. ¿Cómo esto va a terminar o va a perjudicar al glaciar? Y a toda la región también. Bueno, el cambio climático y la magnitud que pueden alcanzar los cambios en el clima dependen fuertemente de la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros estamos emitiendo y por lo tanto también así lo va a hacer en el futuro. Es muy claro que si nosotros logramos mitigar la cantidad de gases de efecto invernadero y logramos mantener la temperatura eh, por debajo del aumento que esperamos, o de lo que se conoce como el Acuerdo de París, para ser más Mm, precisos, de 1,5 grados, las consecuencias no van a ser tan severas como si continuamos emitiendo gases de efecto invernadero, no disminuimos la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero es importante tener en cuenta que es clave que nosotros apoyemos aquellas medidas que van hacia la transición energética, hacia la reducción de nuestra dependencia, de nuestras economías, de la dependencia de nuestras economías en los combustibles fósiles. y por... Si nosotros, Sí, 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 perdón, sí. si nosotros logramos hacer eso, como decía yo, las consecuencias no van a ser tan severas, pero los glaciares van a continuar en retroceso porque justamente hoy en día los glaciares no están en equilibrio con el clima actual. Si consideramos que la temperatura para, para estar dentro del Acuerdo de París podría llegar a subir hasta un par de décimas más de lo que está hoy en día, es esperable que los glaciares retrocedan y se achiquen un poco más, pero la cantidad digamos, de masa que van a perder los glaciares o el retroceso que van a tener
o la cantidad de glaciares que van a desaparecer en el futuro depende fuertemente de qué tan bien podamos o cuánto podamos nosotros reducir los gases de efecto invernadero. Y en Sí. ese sentido las consecuencias también lo van a hacer, porque obviamente contar con glaciares, por un lado en el caso del Parque Nacional Los Glaciares, en Calafate, es un atractivo turístico y es obviamente una fuente de recursos económicos para la economía regional de esa región, pero en otros lugares los glaciares son verdaderas reservas de agua Sí. críticas para mitigar los efectos de las sequías. Entonces, justamente mantener la temperatura o los gases de efecto invernadero bajos y la temperatura por debajo del grado y medio va a permitir que los glaciares puedan seguir funcionando como reservas de agua, puedan seguir funcionando como estos, como decimos nosotros, cinturones de seguridad Sí, sí. para las sequías. Por último, Lucas, con respecto a esto, ¿no? Recién mencionaba lo de las políticas con respecto al cambio climático. ¿Qué opinión tenés con respecto a las reuniones que están llevando adelante los diferentes gobiernos justamente para poner en práctica estas políticas? Son claves, digamos, no hay que abandonar justamente esa necesidad de interacción entre los países, porque necesitamos justamente de acciones globales de gran magnitud y sostenidas en el tiempo, y eso sin consenso, sin el apoyo de la comunidad internacional es muy difícil de Ujú, lograr, y ujú. sobre todo sin el compromiso de las grandes potencias, que son los principales responsables a nivel de de la emisión de gases de efecto invernadero, pero hoy en día sabemos que también son las grandes corporaciones, las compañías más importantes, los multimillonarios, los que realmente lideran las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces justamente necesitamos ese compromiso justamente de las naciones Bien. para lograr acciones que realmente controlen las emisiones de gases de efecto invernadero y no tenemos mucho tiempo y eso es lo importante de resaltar. Por No podemos supuesto. esperar décadas para que esto suceda, tiene que comenzar lo antes posible. Bien, Lucas, muchas gracias por toda esta explicación. Un placer hablar con ustedes y que estamos en contacto. Hasta luego.